Buen día para todos, gusto en saludarlos. Comienza UNASPO TV a través de la red, como todos los domingos de 9:30 a 10, media hora de comunicación, llegando a cada rincón del país. Y qué domingo, ¿eh? Qué domingo después de un fin de semana pasado, donde fue realmente la emoción nos embargó a todos, la alegría, bueno, las ganas de seguir luchando, de seguir para adelante, pero de todo eso, de todo ese resumen que vamos a hacer, ustedes ya vieron lo que fue la marcha del pasado domingo, que fue extraordinaria, pero quedan ecos, sin duda, y hay mucho para compartir y para hablar. Estela Ovelar, presidenta de UNASPO, buenas mañanas. Buenas mañanas, Néstor, muy buenas mañanas. Bueno, quienes vimos la marcha el pasado domingo por UNASPO TV, queda todavía en la retina esas emociones, ¿no? Imagino lo que pasará por tu retina, viendo una vez más todo eso, repasando, agradeciendo. Mirá que has agradecido esta semana a todo el mundo y seguís agradeciendo. Sigo agradeciendo. Sí, sigue por la retina y sigue por el corazón. Realmente fue una marcha muy cálida y ahí nos demuestra que podemos defender nuestras reivindicaciones con respeto, sin problemas. La gente acompañó muchísimo, como pudieron ver, como se puede seguir viendo. Y sí, sigo agradeciendo, Néstor, a las asociaciones de jubilados que son el motor de la organización nacional, a los compañeros de la directiva, a los empleados y a aquella gente que aún no pudiendo estar presente por un motivo o por otro, pero se pronunció, que nos sigue acompañando. A la prensa, que acompañó muchísimo, los medios de prensa y la gente, ¿no? La gente que veía el abrazo con una sonrisa. Tal cual. Era un decir, el reencuentro, pero estamos acá y estamos de pie. Ahora, para quien dice que UNASPO no es todo el país, había banderas, pancartas de todos lados, de todas las zonas. En un momento comenzás a agradecer, pero claro, la vista se pierde. No me dio no hay la forma. vista, y eso que estaba con los lentes, no me dio la vista para leer la cantidad que había de banderas, de asociaciones, de compañeros. La verdad que no me dio la vista, porque incluso había más gente. Pusimos más sillas que en el acto del 10 de noviembre y se completaron y había mucha más gente de pie. Porque aparte, Estela, para un acto de esta magnitud, por ahí, si bien fue en noviembre del pasado año, no fue muy poco el tiempo que pasó. Entonces, convocar mucha gente no es fácil. Uno siempre la duda, no porque no estén apoyando la causa, sino porque por un tema de desgaste, de cansancio. Sin embargo, bueno, la apuesta fue doble casi, ¿no? Sí, fue casi doble la apuesta. Por eso el agradecimiento. Y creo que desde la Organización Nacional, desde la UNASPO, venimos demostrando que mantenemos la postura desde hace 30 años de las reivindicaciones necesarias para nuestra gente. ¿Tá? En algunos casos hemos logrado más, en otros falta mucho, pero bueno, estamos transitando. Y las asociaciones eso lo vienen comprendiendo, asimilando. Las asociaciones incluso que se están conformando ahora, nuevas, que eso es bueno, que es muy importante, y gente, diríamos, más joven, porque muchos de ellos recién jubilados, pero que vienen con muchas ganas, con mucha fuerza. Y bueno, podíamos ver ahí en pantalla, vino Bella Unión, Rivera, Salto, Paysandú, digo las más alejadas, porque estaba San José, Paso Carrasco, o sea, más acá había, y otras que vinieron sin la pancarta, como digo yo. Sí, fue muy importante. Y esa bandera, ¿no? Una bandera desplegada enorme, que ya es patrimonio de UNASPO y va a estar en todas las marchas, me imagino, ¿no? Es patrimonio de UNASPO. ¿Tú recuerdas cuando yo en la otra marcha dije que no había banderas partidarias, pero sí dos banderas? Me acuerdo tal cual. La de la UNASPO y la bandera uruguaya. Ahí está la de la UNASPO. Y llevada por nuestra gente, ¿no? Llevada por nuestros propios jubilados y pensionistas. Porque es como más fuerza, más patrimonio. Esto es mío y yo lo llevo. Es un sentir de pertenencia, Néstor. Y la UNASPO es pertenencia. ¿Quién podría pensar en esta imagen
40 años atrás, ¿no? Era impensable. Impensable. Sí, era impensable, pero también debemos de reconocer que desde hace tanto tiempo atrás hubieron otros que de otra manera levantaron banderas. Claro. También por los jubilados y pensionistas. O la antorcha, como decimos. O la antorcha. A mí me gusta decir la antorcha y lo reitero. ¿Por qué la antorcha? Porque la antorcha va encendida y mientras vamos caminando la pasamos a un compañero. Y nos va iluminando. Ese compañero sigue y después otro. Y eso es la ONASPO, eso es la vida, ¿verdad? Los que venimos un poquito más jóvenes que los que nos precedieron, y bueno, ya nosotros la pasaremos a otros. Pero sin duda, Néstor, la ONASPO es un sentimiento de pertenencia, de lucha, de reivindicación, de sentir por el otro, de hacer por los otros, que en definitiva es lo que vale la pena. Uno piensa que esto va a traer sin duda, llegó a mucha gente y va a tener repercusión. Ahora está el fragor de la reforma, Sí. Pero bueno, uno piensa que esto llegó a oídos de quienes tienen que llegar o de quienes tienen que llegar. Y de alguna manera es pensar en todo. Yo el otro día cuando se anunciaban temperaturas benévolas para estos días, bueno, uno se pone por ahí también más tranquilo, decir, bueno, se la va llevando, ¿no? Pero cuando ya nos indica que la semana próxima comienza el frío de a poco, uno ahí la alerta lo tiene. ¿A qué voy con esto? A que, claro, están los reclamos de la canasta, la buena alimentación del adulto mayor, la calefacción, ¿no? Que no es un tema menor. Porque mirá que no debe ser changa pasar frío con 70, 80, 90 años, ¿no? Y tener la panza semi vacía, más complicado todavía. Sí, Néstor, sin lugar a dudas, nosotros reivindicamos por eso el aumento del 3%. Hay gente que nos dice, no es la tal solución, no, pero colabora, ayuda un poco el bolsillo. ¿Por qué? Sí, porque, no, perdón, sí. En la medida de que no se descuente después, ¿no? A eso iba, justamente iba a eso. Nosotros solicitamos un 3% como aumento, no solo para las mínimas, sino para aquellos que menos tienen. Es potestad del Poder Ejecutivo elevar a que se dé un poquito más de las mínimas, lo pueden medir por base de prestaciones y contribuciones. Es legal, el gobierno lo puede hacer, es voluntad política. La canasta de fin de año, el aumento de fin de año es voluntad política. Entonces, con ese 3% de aumento, estaríamos casi equiparando, ¿verdad?, a la pérdida de poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque si bien con el 1.4% que se nos otorgó de más, digamos, de alguna manera, en el ajuste de enero, pero con el aumento de precios al consumo volvimos a perder. Recordemos, 2021, la diferencia de julio se descontó en diciembre aquellos 243 pesos y 2022 el 3% fue a modo de adelanto, no de aumento. Se descuenta en enero de este año, pero suben los precios al consumo. Hubo rebaja de combustibles o no subió el combustible, pero sí el supergas, que nuestros jubilados es lo que utilizan. Como tú bien lo decís, el alimento, que tuvo un 11% o 12% de aumento, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, la medicación. ¿Qué ha hecho esa balanza? Que sigamos perdiendo poder adquisitivo. Poder adquisitivo de los jubilados de menos recursos está en la comida, en la alimentación, en la calefacción. Y cuando hablamos de calefacción, hablamos de estufa. Hablamos de primus, hablamos de una estufita eléctrica. No hablamos de aires acondicionados, que ojalá bien todos lo tuviéramos, todos, Néstor. Pero hablamos de poder calefaccionarse. Y como tú bien dices, pasar inclemencias de temperatura y falta de alimento no es una buena combinación. Es una buena combinación. El otro día un vecino mío, que es la gente que uno siempre escucha mucho, porque es la gente que por ahí, a la que hay que llegarle, y la gente es la que está padeciendo todo, me pidió que agradeciera a Estela, me dijo. Porque se acuerda de los que ganamos 23.000 pesos. Claro. Digo, ¿cómo nos va a acordar? Siempre lo dice. Siempre lo decís, Estela. Sí. La mínima, sin duda, que por favor, son los más vulnerables, ¿no? Pero 23, 25 tampoco es la panacea. Es insuficiente, Néstor. Claro. Es insuficiente.
Y siempre digo, no precisamos ser ministros de Economía, Tal cual. simplemente vamos al almacén, a la feria o al supermercado y vemos. Con el mismo dinero compramos menos o directamente Ya está, no compramos. O tenemos que elegir qué comprar. Tenemos que elegir qué comprar. El otro día me decía también una jubilada que se acercó a UNASPU, dice, yo voy al puesto de la esquina y me compro. A veces 2 manzanas, 2 naranjas, en el mejor de los casos, 2 bananas. Dice, bueno, y algo más para comer. Entonces, yo no puedo creer que no se ponga conciencia en esas cosas, Néstor. Me cuesta muchísimo creer. Porque además de la alimentación fundamental para nuestros seres humanos, son nuestros adultos mayores, son nuestros viejos, ¿verdad? Son ellos los que están. Y eso se ve también derivado en la salud. Una persona mal alimentada está mal de salud, pero además después van y no pueden retirar, que lo decimos siempre, los medicamentos que necesitan y la salud se sigue debilitando. Si sumamos a las nanas de la edad, es mucho, Néstor, es mucho. No tenemos prevención en salud, no lo tenemos en nada, ni en los niños ni en los adultos mayores. Si sumamos, Estela, especialistas, por ejemplo, que deben consultarse a esa edad, llámese cardiólogo, reumatólogo, bueno, geriatras ni hablar, ¿no? Es una lucha constante que tú siempre lo dices acá, que no hay en todo el país. No hay geriatras, hay pocos. Muy pocos. Claro, hay que ver que la geriatría quizás no era tan redituable en nuestro país como lo es otras especialidades. La necesidad de geriatras, y en el interior nos dicen, en algunos lugares, mira, un lugar bien cercano, Piriápolis vive reclamando para la gente que vive todo el año. Piriápolis, ¿no? Piriápolis. Para la gente que vive todo el año, hay mucha gente mayor, es un lugar que vive mucha gente mayor. Mucha gente, sí. Y no tienen geriatras, las mutualistas entonces, ni las mutualistas. Entonces, son cosas que pesan. ¿Qué opción tienen? Montevideo, Canelones, pero... Claro, pero ahí ya llevas el pedir hora, el que te den hora, el que haya hora, para el ir, el gasto en ómnibus, claro, y el tiempo, ¿no? Porque si una persona vive sola y se tiene que trasladar, que no tiene quien la acompañe, también es engorroso. Sin duda. Entonces, y nos plantea siempre, uno de los planteos permanentes que tenemos en las regionales y cuando vamos, es la necesidad de especialistas en geriatría. Y se me vino a la mente Piriápolis como tantas otras porque es los que más insisten, es gente adulta, mayor y vive todo el año allí, ¿verdad? Con su jubilación, entonces esas son las cosas que tenemos que poner el énfasis. Y eso va derivado, que seguimos sin saber con las pesquisas oftalmológicas, estamos un poco a la espera a ver qué sucede, porque en su momento se venían pesquisando los que tenían cobertura mutual. Ahora tenemos que volver a ver cómo planificamos las pesquisas oftalmológicas y qué pasa con los usuarios de ACE, ¿verdad? Claro, gran tema es. Porque es un derecho humano la vista, es un derecho humano volver a ver y volvemos a lo mismo. Seguimos descuidando a aquel que menos tiene, aquel más débil desde el punto de vista económico y emocional también, porque tú lo decías que muchas veces los temas económicos llevan a problemas emocionales, sin duda. El no poderse atender en salud, el no poder alimentarse, las soledades, insisto, yo lo dije el 21, la pandemia dejó huellas en nuestros adultos mayores, huellas muy profundas, soledades, tristezas, problemas mentales. ¿Cuánto daría tus abuelas, Estela? ¿Cuánto daría un abuelo o una abuela por decir, bueno, hoy me llevo a los nietos a comer a una cadena importante de hamburguesas o a donde sea? Y no lo puedo hacer. Tienes que esperar a cobrar y con 1000 prohibiciones, sabiendo que eso después le va a faltar. Eso de pronto después le falta. Es bravo, ¿no? Y quizás el nieto le dice, vamos a algún lado, abuela, y el abuelo no puede llevarlo, ¿no? No puede llevarlo. Ese dolor debe ser también tremendo, ¿no? Sí. Es decir, que no inventar cosas, ¿no? Ese es el otro tema. Porque si bien la ONASPU reclamamos, reivindicamos
todo lo que estamos hablando, el aumento, las pesquisas, la vivienda, el sistema de cuidado, la no violencia, todo, pero también reclamamos por los que vienen, por nuestros hijos y por nuestros nietos. ¿Qué seguridad social queremos? ¿Qué derechos queremos para los que vienen, Néstor? Claro. ¿Tá? Porque si bien los que estamos, y se ha dado mucho por este país, tenemos adultos mayores que dieron mucho por este país, pero también reivindicamos por los que vienen. Porque en cuanto a este proyecto de reforma, sí que nos toca también 3, 4, 5 artículos a los que ya estamos jubilados, pero nos preocupa a los que vienen. Yo quisiera dejarle un país mejor a mis nietos, mucho mejor. Hoy te podría decirte a mis hijos, laboralmente la están llevando, pero mis nietos no sé, Néstor. Que trabajen menos, no hay que trabajar más para ganar tanto, hay que disfrutar más de la vida, ¿no? Y sin embargo, esa disyuntiva parece nunca terminar, ¿no? Sí. Cargarnos de horas por día, quitar horas a la familia, por ahí anda en la vuelta la propuesta de bajar las horas de trabajo. Claro, pasa que el día tiene 24 horas, ¿no? Pero si lo vamos dividiendo, no son las 8 que nos enseñaron, ¿no? 8 para trabajar, sino que al contrario, hoy en día se multiplican las 8 veces. Se multiplican. ¿No? Y si multiplicas, además el trabajo fuera, se multiplica el trabajo adentro para la mujer. Que es verdad se multiplica. Qué verdad. Y muchas veces ese trabajo lo están cumpliendo las abuelas y los abuelos. Y como digo yo, eso es mano de obra benévola. Cuando nos dicen, son una carga para el país, ¿seremos una carga para el país? ¿Damos gasto o estamos colaborando a llevar adelante este país? No tengo duda. En la pandemia, ¿cómo se sostuvo el país? Muchos de personas más jóvenes que perdieron su empleo, que fueron al seguro de paro, fueron a la casa de los padres. El plato estaba seguro. Y con prestaciones no tan altas, Néstor, con prestaciones bajas, pero entre todos se mantuvo. Tal cual. Entonces, a mí me molesta mucho cuando oigo decir eso como, o ¿para qué hacen eso si ya no se mueve la aguja? No se mueve la aguja porque no hay sensibilidad a dar políticas públicas hacia los adultos mayores. Pero si nos quedamos en casa sentados, cada uno en la suya, y nadie visualiza esto, menos todavía, ¿no? Néstor. Quizás sea eso lo que muchas veces desde otros ámbitos se nos quiere indicar. Y esta marcha, la marcha del 10 de noviembre y tantas otras reuniones que hacemos, reivindica que estamos de pie, Néstor. Que estamos de pie. Y como yo decía el otro día, tenemos necesidades, claro que las tenemos, pero también queremos transmitir que tenemos sueños, que tenemos utopías, que tenemos derecho a cada día de vida, Néstor. Tal cual. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir reivindicando. Y no nos vamos a cansar de repetirlo. ¿Hacemos una pausa? Vamos a la pausa. Ya seguimos aquí disfrutando a través de la red ONAS Puterea.
Segunda parte de UNASPU TV a través de la red. La primera se fue con un montón de temas, ¿no? Derivados de la marcha, lógicamente, ¿no? Pero la reforma, ¿qué tema ese, ¿no? Que hablamos en Montecarlo también, que en algunas horas también, a la 1:30 vamos a estar allí en CX20. ¿Te sorprende que más de 100 artículos se hayan cambiado? Porque uno pensaba, claro, tanto apuro estaba todo digerido, pero ahora cada partido, cada sector, todos reclaman algo que no ven bien. Pero 100 es mucho para una reforma que supuestamente venía muy aceitada y parece no ser tan... Sí me sorprende. Y sí nos sorprende la Organización Nacional, pero nos da la razón, Néstor. Nos da la razón que era necesario un diálogo nacional. Porque estas cosas de marchas y contramarchas, como sacando algo a la apurada, es porque faltó diálogo. Y faltó diálogo de todas las partes, organizaciones sociales y políticos, ¿verdad? Entonces, te diré que nosotros hay artículos que hasta hoy no los vimos en su totalidad. Entonces, creo que eso da también falta de garantías a la opinión pública, a la ciudadanía, de qué es lo que se votó. Claro. Porque no se publicó del todo, no. Entonces, ¿qué se votó tan apurado? Insisto, la UNASPU está convencida que tenía que haber una reforma en seguridad social, por todo lo que nosotros siempre hablamos. Han cambiado la forma de trabajo, cada vez vivimos más, pero esto nos demostró que no estaban dadas las condiciones hoy de apurar esta reforma, porque esto fue un apurar la reforma, de apurar una reforma previsional. No podemos hablar de seguridad social. Entonces, entre eso, yo te doy y tú me das, ¿es un diálogo pensando en la gente? Primero no fue un diálogo, fue un intercambio de yo te concedo esto si tú me das esto. Es una transacción, es una negociación. Tal cual. No es un diálogo en seguridad social. Y no se volvió a hablar de la sustentabilidad o de dónde se va a extraer el tema económico para esta transición. No se habla de eso. Seguimos sin saber. Porque parece que el centro de la cuestión era el tema de la edad, ¿no? La de retiro, la del aporte, que es muy importante sin duda, ¿no? Sí, claro. Pero ustedes encontraron, vos acá hace un tiempo, colocaste sobre la mesa un tema que muchos desconocían y que ahora todo el mundo habla, que es la agencia reguladora. Sí. Y es un tema ese también. Es un importante. tema... No sé si no es más grave que lo de la edad, por ejemplo, no sé. Y la agencia reguladora puede modificar la edad, va a tener potestades para modificar la edad. Y era como que estaba medio tapadito, no se hablaba, no se decía, con 3 integrantes del Poder Ejecutivo, con amplias potestades para tomar decisiones aún sobre el ente ya creado por Constitución, que es el Banco de Previsión Social, o sea que se crearon las obligaciones, ¿verdad? Lo que tiene, las potestades que tiene el banco en el tema de seguridad social. Y sí, claro que nos preocupa, pero además nos preocupan muchas declaraciones cuando te dicen que esto son palos en la rueda o queremos... No es eso, Néstor. O que nadie aportó cambios o aportó nada para cambiar. Exactamente. Se entregó un documento, la UNASPU, ¿no? Se entregó documento en 2 oportunidades, incluso en la comisión creada especialmente de diputados, se entregó documento. También. Ahí sí se nos respetó mucho el tiempo, se nos escuchó, pero reitero, estábamos parados en la firmeza que esto no era un diálogo, hubo un apuro inexplicable, porque cuidado, esto no iba a colapsar el 31 de diciembre del 2023, ni iba a colapsar el año que viene. Nos daban esa impresión, ¿no? No, pero no iba a colapsar la seguridad social. Entonces, no iba a colapsar las prestaciones del Banco de Previsión Social. Pero además, Néstor, lo que más preocupa también, que se apuró, pero hay una caja que obtuvo más beneficios, la caja militar. Claro. Entonces, ¿dónde está la falta de disponibilidad económica?
Un dicho muy vulgar que dice: la gallina en qué canasta entonces va a poner los huevos. Tal cual. ¿Tá? Entonces, esas son las cosas que nos hubiese gustado participar. El otro día, un colega tuyo me decía que, bueno, que en la comisión de expertos se había hablado del sistema de Noruega, de Canadá, de Holanda, que por qué no se podía implementar acá. Y no se puede injertar ningún sistema de ningún país, por mejor que sea, en otro país. Porque la forma de tributación de esos países es diferente, Son diferentes. la población es diferente, hasta el envejecimiento es diferente. Entonces no podés traspolar un país, le implemento el sistema de X país y lo pongo acá. No se puede, porque somos diferentes. Pero bueno, que hubiera sido necesario, imprescindible, hablar más de lo que era mejor pero más para la gente, hablar cómo se sustenta. Sabemos cómo se va a sustentar esta transición, sabemos de dónde se van a obtener los recursos. La experiencia nos indica que los recursos, por lo general, se obtienen de trabajadores, de jubilados y pensionistas. Ya, por ejemplo, Estela, el mundo del trabajo ha ido cambiando, ya la gente no se jubila de un solo trabajo, como pasaba antes. Ya los telepeajes son telepeajes, ya no hay nadie hay pocos manuales que la gente... Y ahí son puestos de trabajo que se pierden. Los supermercados, cuando vos vas, hay alguien, una persona encargada que te invita a que pases por la caja y pagues tú mismo. Y eso es una invitación, y las cajeras, claro, quedan mirando y cada vez hay menos. Y esa maquinita paga el puesto, aporta a la seguridad social. No, claro. Ese telepeaje aporta a la seguridad social. No hay forma de que... No está tributando nada de eso. Estamos sacando empleados que tributaban a la seguridad social, pero esa forma... Ha cambiado la forma de trabajo. A ver, durante la pandemia también muchos, con el teletrabajo, en la casa, también vino para quedarse. Porque el teletrabajo vino para quedarse. Entonces, ¿tenemos control sobre eso? Sentémonos a conversar, Néstor, cómo se tributa. Por eso todo esto no está claro en esta ley, en este proyecto de ley. Lo de la agencia reguladora, como tú bien lo decías, nos preocupa muchísimo porque son potestades que se quitan, y es perder un poco la autonomía. Tal cual. Hay que ver que no hay representación social en este proyecto de ley. Y la representación social también está otorgada por Constitución. En 1967 se marca la elección de los directores representantes sociales para el Banco de Previsión Social. Se cumple que asumen en el 92. Ahí tenemos ya un montón de años que no se daba cumplimiento. Bien, se da cumplimiento, se está actuando desde hace 30 años. ¿Y ahora qué pasa? Nombramos 3 integrantes del Poder Ejecutivo, pero no hay representación social. Estela, y las exoneraciones, que mucha gente me preguntaba, yo me enteré por UNASPO, por el programa, por Estela, de que el deporte, las iglesias, no, están exoneradas, ¿no? Están. Sí. Y bueno, uno las ve que, bueno, en el caso de las iglesias, sin meternos sin duda, cada uno cree lo que cree y chao. Pero hay muchas y muy grandes que compran espacios televisivos, inclusive que pagan muchísima plata, que no aportan. No tributan. Los pases de los jugadores, por ejemplo, millones de dólares. No tributan. Nada de eso aporta a la seguridad social. Pero vamos a hacer que aporte el joven que empieza a trabajar con un salario mínimo. Ese va a aportar a la seguridad social y va a quedar dentro de una FAP. ¿Es justo? No, no es justo. Entonces, esas cosas. Y nosotros el otro día hablando con algunos compañeros de la directiva con esto de la tributación, de los que aportan, no aportan, debemos de recordar que cuando se decidió la no aportación de los colegios privados, fue aquella época que venían los salesianos y colaboraban con la educación, con la formación incluso, y bueno, tenían becas. Hoy a mí me gustaría saber si hay algún colegio que dé becas. ¿Ah? Entonces, esas cosas no tendremos que repasarlas. El tema de las iglesias, nosotros vemos que de cualquier rama religiosa, por decirlo de esta manera. Tal cual. Pero
vemos que hay buenas edificaciones, que hay cantidad de gente trabajando, por más que sean fieles, que van, pero hay gente que está trabajando, y nada de eso se aporta, Néstor. Y un país que tenemos que repasar la sustentabilidad de la seguridad social, ¿no tendremos que conversarlo? Estela, ¿sigue aportando más hoy el trabajador que el empresario? Sí, sigue. Es una cosa que no... Sí, sí, el 15% el trabajador, el 7,5% el empresario. ¿No tendremos que repasar eso? Porque es el empresario de una empresa chica como de una empresa grande. Claro. Entonces, claro que tenemos que repasarlo. Y esas son las cosas que nos hubiese gustado que hubiera habido más espacio de diálogo. Ni que hablar, mucho más espacio de diálogo. No se dio de esa manera, lo lamentamos y bueno, se viene aprobando, para nosotros demasiado apresurados. El otro día también participamos de la marcha que hubo de la Intersocial. Nosotros integramos como NASPU la Intersocial y era en reclamo a eso, ¿no? En reclamo a esta seguridad social que pretendemos, que queremos, con un sistema universal, solidario, por todo esto que hicimos. Nos quedan 2 minutos, Estela. Privatizarla, por ejemplo, o que pase a manos, gran parte a manos del privado, bueno, ejemplos hay muchos que vos siempre colocás acá. No es una ONG, el privado viene a poner plata, pero también a sacar, a llevar más de la que pone, si no tiene sentido. ¿Va un privado a financiar las pensiones no contributivas? Lo que tú bien decías, ese análisis que se le hace al bebé en el taloncito para ver si viene para evitar algún problema futuro. ¿Va a ser eso un privado? La mamá embarazada, para ver si alguna viene con alguna... Hay dudas, ¿no? Se hace un estudio a la mamá embarazada para prevenir si eso viene es una malformación. Y esas cosas... Y acá se hace eso. Y acá, en BPS. Claro. Y esas cosas no se hablan, Néstor. Eso de lo privado, pero también el Banco de Previsión Social hace la retención del trabajador, del IRPF y del IAS, y hace la retención para las AFAP, ¿tá? O sea, lo que le retienen al trabajador para las AFAP, eso, el trabajo administrativo lo hace el Banco de Previsión Social. Con sus trabajadores. Miles y miles de dólares. Lo vuelca a las AFAP y no se paga un solo peso. Cuando la AFAP, por administrarte tu dinero, está cobrando una rentabilidad. Y está colocando en el exterior, que muy poco sabemos de qué forma, y para qué, y con qué, y qué beneficio para el trabajador tiene. Sí, sí. Hay gente, yo tengo compañeros míos que dicen, recibí un estado de cuenta de la AFAP y me dice que tengo tanta plata, pero y que está invertida la otra, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién la tiene? No, además tengamos presente que en una jubilación más o menos de 40, 42 mil pesos, una FAP te paga 9, bien. ¿No? Nos piden que redondeemos. ¿Te molesta o te pone mal cuando se está promocionando de que no se paga más IAS? Y uno, claro, no piensa, quien escucha y quien ve, piensa que el que gana la mínima no paga IAS, cuando nunca pagó. ¿Sabés qué me molesta que se confunda a la gente? Ahí va, por ahí la pregunta. Que se confunda a la gente, así sea la venta de un producto. Claro. Y esto se está vendiendo un producto que no es así. Porque van a dejar de tributar IAS los que cobran más de 42 mil y pico de pesos, ¿no? Es esa diferencia que se marcó ahora de las bases de prestación de contribuciones. En vez de 8 van a pasar a tributar a partir de 9. La UNASPU pedía de 8 a 10. Entonces, esa gente que cobra menos de 42.300 pesos ya no tributaba IAS. Y estos otros que tributaban y que van a tributar menos, que son aproximadamente unas 30.000 personas, lo máximo que le puede quedar en el bolsillo de ahorro son 560 pesos. Claro. ¿Tá? Pero la diferencia de los ajustes de jubilaciones y pensiones con el índice de precios al consumo, a esos mismos les quitó 1.500 pesos por mes de su bolsillo. Entonces, ¿es engañoso? Para nosotros es engañoso.
¿verdad? Entonces eso me molesta, que se engañe a la gente con algo que no es así. Que sería eso otro ingreso más para el banco, ¿no? A ver, el aporte genuino del IAS también va para los pagos de jubilaciones y pensiones, pero no es plata. No es plata. Deja de recaudar aproximadamente unos 300 millones, una cosa así, que no es dinero para el banco. Es un vuelto, dijera. Lo que maneja el banco. Alguien que quiero mucho te dice, claro, es un vuelto. Es un vuelto, claro. Entonces, ¿hace al ingreso? No hace al ingreso. En algunas horas estamos en Montecarlo 1:30 para seguir hablando de estos temas. Quedan muchas preguntas, como siempre, por el camino, pero bueno, hasta acá por hoy. Gracias, Estela. Y bueno, de vuelta agradecer a toda la gente que nos acompañó el pasado viernes y que bueno, llenó el corazón de mucha esperanza, ¿no? Antes de cerrar, perdón, sí. Un saludo muy especial por mañana, por el Día Internacional de los Trabajadores, por este 1 de mayo, aquellos trabajadores de antes, de ahora y de futuro, recordando aquellos mártires de Chicago de hace tantos años. Ahí también debemos mantener esa antorcha encendida. Convocar a todos los jóvenes y adultos a un tema de reflexión, ¿verdad? Porque los trabajadores de hoy van a ser jubilados de mañana. Los jubilados de hoy fuimos los trabajadores de ayer. Entonces reflexionemos entre todos qué país queremos y por un 1 de mayo para todos. Lo dijo todo, Estela, pero falta la frase final. Larga vida. Gracias. Nos encontramos en 7 días. Que pase bien. Chao.